Muy buenas noches, ¿cómo están? Estamos aquí en su espacio Rompiendo mi Silencio y muy feliz de estar con todos ustedes. Y pues hoy, Elisa, estamos aquí muy felices. Buenas noches, ¿cómo estás? Claro que sí, muy buenas noches a todos nuestros televidentes que nos permiten entrar en sus hogares a través de la señal de Unife. Y el día de hoy el tema tiene mucha tela de donde cortar y ya las invitamos a hacer uso de nuestras redes sociales, del teléfono, para que ustedes puedan comunicarse con nosotras. Esta semana, Josie, recibimos muchas llamadas, mensajes de mujeres que empezaron a romper ese silencio que han guardado por años y ahora, escuchándonos, quieren que nosotras seamos su voz, así que ya están apareciendo en pantalla nuestras redes sociales, el número de teléfono, usted puede hacer uso de ellos. El día de hoy tenemos un equipo de mujeres voluntarias del autoayuda que están dispuestas a escucharte, así que levanta tu teléfono y ya marca. Así es, mi querida Elisa. Y pues hoy tenemos un tema muy interesante, ¿verdad? Que vamos a platicar con todas ustedes. Entonces queremos que te quedes aquí con nosotras en nuestra programación, porque hoy vamos a estar hablando sobre, ¿verdad? Va a estar con nosotros la licenciada Carla. La licenciada ¿verdad? Carla, claro que sí. Estaremos hablando del abuso psicológico materno. Y uno de los puntos de este abuso es el rechazo. Así es. ¿Cuántas personas no hemos sufrido rechazo alguna vez? No, totalmente. Y no solamente en la infancia, el rechazo se puede dar en el trabajo. ¿Cuántas veces hemos sido rechazados quizás en un empleo y escuchamos, no, tú no sirves? O sea, son muchas formas de rechazo que podemos enfrentar. Y lo afrontamos de maneras diferentes. Totalmente. Ahora imagínate recibirlo de tu madre. No, y fíjate algo, Elisa, yo estaba pensando, nosotros tenemos que criar a nuestros hijos o a nuestras hijas para que digan así, yo quiero contarle esto a mi mamá. Y no que digan, no le puedo contar esto a mi mamá porque si no me va a matar. Uf. Es muy fuerte. O con ella yo no puedo contar. Exactamente. A ella yo no le puedo decir esto porque ella sé que me va a decir que soy tonta, que no sirvo para nada. No, es muy fuerte. No, y quizás usted que nos está viendo en este momento, quizás creciste así, pensando y escuchando esas voces y te la creíste. Entonces, pero estamos aquí para decirte que todo eso que tú has escuchado no te define. Entonces, en este momento vamos a un informe y ya regresamos. El abuso psicológico no es un tema ajeno en nuestra sociedad. La realidad es que hay muchos tipos, pero hay uno en específico que puede marcar de por vida el futuro de quien lo padece. Este es el abuso psicológico y emocional materno. Imagínate que la persona quien debe amarte, alentarte y velar por ti sea la que te haga menos todos los días de tu vida. Cuando una mamá está más pendiente de sus necesidades que de las de sus hijos, esta es la ley de la naturaleza invertida. La falta de mirada, el silencio, el desprecio y la crítica o el juicio son los peores castigos sutiles. Un padre o una madre maltratador psicológico ejerce actitudes donde ridiculizan y hacen sentir mal a una persona, especialmente si esa persona es débil, como lo es un niño. Todos aquellos que maltratan psicológicamente, aprobando y alardeando de este abuso a sus hijos, es porque crecieron en un ambiente donde se toleraban estas conductas y entonces creen que es lo correcto. Este control es su estandarte de disciplina. El abuso psicológico o emocional es tan traumático para quien lo vive que puede traer efectos de por vida, tales como ambivalencia hacia quien está ejerciendo el maltrato. Por una parte, siente miedo, pero también siente amor. Ansiedad, pérdida constante de la autoestima y sentimiento de culpabilidad. Dificultades para controlar de forma eficaz sus impulsos. Complicación para expresar afecto.
Bien, y ya estamos de regreso con todas ustedes y en la sala de entrevista tenemos a la licenciada Carla, una licenciada en psicología clínica que nos va a estar apoyando con el tema del día de hoy y obviamente una historia de superación con Nayeli Chasuz que nos va a estar contando su experiencia de vida, así que muy buenas noches a todas. Hola, buenas noches, señora, gracias. Buenas noches, Josie, de nuevo. Así es, de nuevo, aquí estamos listas y preparadas pues para contar estas hermosas historias de Nayeli y pues para que la licenciada nos apoye hoy con su dirección, ¿no? Porque muchas de las cosas que vamos a tratar hoy, muchas mujeres tienen muchas dudas. Entonces, incluso abrimos en este momento para ustedes, si ustedes quieren mandar un mensaje por medio de nuestras redes sociales, en Facebook usted se puede conectar en Rompiendo Mi Silencio, historias de mujer a mujer, y por Instagram también estamos en Rompiendo Mi Silencio MX. Mándenos un mensajito porque quizás tiene alguna pregunta para la licenciada, ¿verdad? Claro, sí, aquí vamos a estar contestando las dudas de todas. Ok, perfecto. Y comencemos por la primera duda. Claro. Estábamos hablando al inicio del rechazo. El rechazo que sufrió Nayeli a manos de su madre, ¿no es cierto, Nayeli? Sí. ¿Y qué ocasiona el rechazo en una persona? Empecemos por ahí, ¿no? ¿Qué ocasiona? Estuvimos hablando que cuando uno es adulto y uno está en el trabajo, recibimos un rechazo y a veces damos la vuelta a la página y no pasa nada, seguimos adelante con la vida, no pasa nada. Pero, ¿qué pasa cuando este rechazo viene desde la niñez? ¿Qué ocasiona en el ser humano el rechazo? Las consecuencias del rechazo en el ser humano. Bueno, el ser humano que es rechazado principalmente, en este caso por los padres, tiene un impacto muy, muy fuerte en las emociones de esta persona. La persona puede desarrollar baja autoestima. Realmente la primera línea de sociabilización siempre son los papás. Entonces, cuando hay un rechazo, hay críticas, hay palabras negativas recibidas de los padres para los hijos, genera demasiados problemas emocionales y conductuales posteriormente, ¿no? Se van a ver reflejados incluso en la edad adulta y al momento de relacionarse con las demás personas. Wow, entonces es, digamos así, que es una herida profunda que la persona recibe este golpe, esta herida de pequeño y a medida que va creciendo esa herida sigue. Sí, porque los papás tienen un impacto muy, muy importante en la vida de los niños, ¿no? O sea, cuando ellos ven a sus papás, los ven como las personas que los van a proteger, como las personas que van a cuidar de ellos, las personas que van a estar arropándolos, ¿no? Si en caso de peligros, y si de ellos reciben el rechazo, pues se sienten básicamente como desamparados en este mundo, ¿no? Entonces van a ser más susceptibles incluso a que las demás personas también los rechacen, o en este caso, como mecanismo defensivo, la persona va a empezar a desarrollar conductas violentas también. La persona a rechazar también. Exactamente. Wow, tremendo. Nayeli, comenzamos contigo. Sí, muchas gracias. ¿Cómo estás, Nayeli? Muy bien. En tu infancia, tú sufriste mucha violencia psicológica, mucho rechazo. Sí. Cuéntanos un poquito sobre esto. Bueno, la verdad todo comenzó desde que, pues de verdad que tengo uso de razón, porque mi mamá era una persona deprimida. Ella tenía muchos problemas en su vida amorosa, entonces eso traía muchas consecuencias en nuestra relación. Obviamente soy su única hija y pues eso ella traía ese rechazo conmigo porque ella no se quedó con mi papá. Mi padre era un hombre casado, no con mi mamá. Entonces la relación rompió todo y quedó embarazada de mí. Llegó a pensar en perderme, obviamente, en abortarme, porque pues para ella era más como un problema. Como que en cierta forma tú tenías la culpa de ese relacionamiento que había fracasado, ¿no? Yo era como el recuerdo de esa persona esa que relación. Tanto marcó su vida, ¿sabe? Toda la vida como que yo fui aquella persona que le recordaba siempre todo lo que había pasado con mi papá en ese entonces, ¿no? Entonces era estarme recordando siempre cómo yo había llegado a su vida, cómo había sido su relación con mi papá, por qué había roto y que ella tenía que trabajar por mí, porque la vida no era fácil, que el mundo no era color de rosa y que teníamos que luchar en la vida para poder salir adelante, ¿sabe? Entonces yo sentía ese cargo, ese peso desde que tenía uso de razón, desde que me acuerdo 4 o 5 años. Yo ya tenía en la cabeza, Nayeli, es que tu mundo no es color de rosa.
es que tienes que luchar en la vida porque si no siempre vas a estar siendo el estorbo de alguien. Entonces, desde pequeña cargar con eso y todos los días ella tiene un taller de costura. Entonces, ¿sabe? Yo recuerdo mucho, recuerdo en mi cabeza de yo estar sentada, mirándola trabajar, ella sola, y yo mirándola, ¿sabe? Diciéndome, es que tú tienes que luchar, no puedes dejar que se burlen de ti, vas a estar sola. Si me voy yo, no va a haber nadie contigo. Y tienes que poder, ¿sabe? Estar viviendo como un adulto desde los 5 años. Era un peso que cargabas. Sí. ¿Y no veías a tu mamá como una figura maternal, me imagino? No, pues no, yo veía, ¿sabe? Esa protección, ese amor de llegar, si algo me había pasado o algo me daba miedo, pues yo sabía que cuando llegara con ella no me iba a decir, tranquila, no te preocupes, yo te abrazo, así no. No, ¿y por qué lloras? ¿De qué estás llorando? Pues ten valor, eso te va a pasar siempre. Deja de llorar. Si a ti te pegan en la escuela y tú te dejas, cuando llegues aquí yo te pego porque tú te dejaste. Entonces ya no sabía quién me iba a ayudar cuando tuviera miedo. Entonces te sentías desprotegida, vaya. Te sentías con un peso, ¿verdad? Y pues, psicóloga, yo creo que si usted puede comentarnos un poquito al respecto, porque las palabras que ella recibió en su infancia eran muy fuertes para la edad que ella tenía, ¿no? Sí, claro. Sí, por supuesto. Y entonces ahí vemos esto, ¿no? Nada surge de la nada, ¿no? Ahí había una razón para la mamá, que no es justificable en lo absoluto, pero es entendible del por qué lo hacía, ¿no? Ella intención no era mala. Claro, ella misma había recibido un rechazo por parte del papá de ella, ¿no? Y al momento de quedar embarazada y tener esa noticia, pues me imagino que ella pasó por muchos pensamientos, ¿no? De decir, ¿por qué tengo que estar ahora cuidando de lo que me dejó esta persona, básicamente, ¿no? Y ella buscaba como, de alguna forma, crear en ella una estructura que ella misma no tenía. Probablemente no tenía la intención de dañarla y de hacerla sentir mal y herida e incomprendida. Probablemente la intención de su mamá, por las palabras que utilizaba, era como de, ten una estructura que yo no tengo, ¿no? Fórmate la estructura que a mí nunca me formaron, porque yo sufrí y que tú no sufras, ¿no? Como queriéndola prepararla para la vida dura, ¿no? Desafortunadamente no fue la manera correcta, ¿no, Elisa? Exacto, o incluso puede ser que el dolor que ella sentía era más fuerte que el amor de madre que ella pudiese tener, ¿podría ser? Podría ser, pero también pienso que ese amor estaba mal direccionado. O sea, su amor la llevaba a decirle, puedes sufrir y no quiero que sufras, y porque no quiero que sufras, te voy a hacer fuerte. Es el tough love. Exactamente. El amor duro, el amor fuerte, ¿no? Exactamente. Sí, que en realidad pues no tiene una buena consecuencia, ¿no? Porque estamos hablando de una chiquita bien pequeñita que no tiene esa estructura de comprender realmente aquellas palabras tan duras. No, y es muy interesante, ¿no, Elisa? Y Nayeli, tú que estás aquí, que lo viviste, ¿no? Justamente esa intención no era mala. Y yo creo eso, que muchos papás que nos están viendo, muchas mamás, no tienen una mala intención con sus hijos. Sin embargo, muchas de las veces como que fuimos educados de esa forma y pues ya pensamos que no, tiene que ser así, es normal, porque así yo aprendí y así mi hijo se forma un círculo vicioso, claro, ¿no? Un círculo vicioso y pues queremos una vez más poner a su disposición nuestra línea de ayuda donde hay mujeres ahorita contestando sus llamadas 55-8664-5200. Márquenos, aunque sea simplemente para desahogarse. Marque, porque justamente quizás como Nayeli, ¿verdad? Tiene me imagino que tenías un resentimiento muy grande hacia tu mamá, ¿no? Sí, mucho miedo. Y como dice la psicóloga, ¿no? Ahorita vemos mucho. Es algo ya muy, muy común, ¿sabe? Porque a mí también, obviamente, ella estaba sola y me dejó al cuidado de mi abuela. Ella tenía que ir a trabajar, ella trabajaba, yo me quedaba al cuidado de ella. Entonces, ahorita pasa mucho
ahorita hay muchas mamás que son mamás solteras y que dejan al pequeño a cuidado de otra persona y obviamente pues también no sabe cómo va a crecer porque la mamá pues tiene que trabajar. Entonces ahorita ya es un tema muy normal. Hay muchos pequeños que vemos que o son muy violentos o son muy retraídos, con mucho miedo, y eso viene desde casa, desde nuestra madre. Y quién mejor para decirlo que tú que lo viviste, ¿verdad? Sí. Y pues por eso en este momento quiero invitarles a ver un informe que tenemos. ¿Cuántos celebridades han pasado por lo mismo, verdad? Que han sufrido rechazo de parte de los padres y eso ha afectado muchas sus vidas. Entonces vamos a ello y ya regresamos. Sufrir abandono por parte de un padre es uno de los hechos más devastadores. Estos son solo algunos de los casos que ciertos famosos han pasado con respecto a sus familias. Demi Lovato. Demi estuvo separada de su padre, Patrick, durante la mayor parte de su vida. Su madre, Diana de la Garza, reveló en 2017 que Patrick estaba presuntamente enfermo mentalmente y era adicto a las drogas y al alcohol. La hermana de Lovato, Dallas, afirmó que Patrick se enfurecía, gritaba y tiraba cosas. Demi reconoce que sus adicciones vienen en gran parte por su padre. Mi papá era un adicto y un alcohólico, y creo que siempre busqué lo que encontró en las drogas y el alcohol porque lo llenaba y siempre lo eligió por sobre su familia. Kelly Clarkson. La canción de Kelly Clarkson, Pace of Pace, se inspiró en el desamor que sintió cuando su padre la abandonó a ella y a su familia cuando era niña. Clarkson dijo que ella se acercó tantas veces a su padre que en realidad se volvió humillante cuando la rechazó. No debería tener que trabajar tan duro por el amor de alguien. Eso es un poco ridículo, dijo. Adele. El padre real de Adele, Mark Evans, admitió en 2011 que dejó a Adele y a su madre cuando la cantante tenía 3 años. Fui un pésimo padre en un momento en que ella realmente me necesitaba, dijo Evans. Estaba guardando 2 litros de vodka y 7 u 8 pintas de cerveza todos los días. Bebí casi durante 3 años. Solo Dios sabe cómo sobreviví. Estaba profundamente avergonzado de lo que me había convertido y sabía lo más amable. Lo que podía hacer por Adele era seguramente que nunca me viera en ese estado. Adele ha confesado públicamente que no ama a su padre biológico, pero en 2015, según los informes, lo perdonó. Historias crudas y tristes, pero también son historias de resiliencia, ya que, a pesar de haber sufrido el abandono, ellas han elegido si eso las define o no. Y bien, seguimos aquí con la licenciada y aquí en este corte la licenciada comentó algo muy fuerte y quisiera saber por qué la licenciada nos comenta esto, ¿no? Adicciones y... Violencia es una bomba y esto era lo que estaba sufriendo Demi Lovato y me llamó mucho la atención lo que ella dijo. Mi papá era un adicto y un alcohólico y creo que siempre busqué lo que encontró en las drogas y el alcohol porque lo llenaba y siempre lo eligió por sobre la familia. Exactamente, sí, realmente la violencia y las adicciones son una bomba en la casa, porque si de por sí ya cualquiera de los dos problemas aislados ya generan demasiados problemas familiares, juntos es peor, ¿no? Dinamita. Claro, entonces, por ejemplo, si la persona tiene conductas violentas, cuando la persona consume alguna sustancia, cual sea, puede llamarse alcohol,
cualquier otra más, genera en la persona comportamientos aún más violentos, ¿no? Al estar, por ejemplo, en el caso del alcohol, ya de por sí la violencia en sí misma genera un problema a nivel sistema nervioso. El sistema límbico, que es el que se encarga de las emociones, está completamente dañado, y también aquella corteza prefrontal, que es la que se encarga de filtrar lo que decimos, también está alterada. Entonces, el alcohol lo que hace también es desfrontalizar a la persona. Entonces, dice y habla sin pensar. Dice y habla y comenta y expresa y verbaliza aquello que simplemente está sintiendo, sin filtrar si le va a hacer daño, sin pensar si le va a hacer daño o no a la persona que tiene enfrente. No, y que tenemos esta artista Claro. que lo tomó como si fuese realmente real, ¿no? Lo que su papá decía y hacía era... Y le llamaba la atención eso, ¿no? O sea, decía, yo necesito encontrar ese refugio que él encontraba, porque él, o sea, lo prefería y seguramente es mejor, es más bueno de que la vida misma, ¿no? Porque él prefirió eso a su familia. Su familia no es bueno, es mejor las adicciones. ¿Qué encontró él en eso? ¿Quién sabe? Lo quiero encontrar, ¿no? Y Wow. es muy fuerte. Es muy fuerte. Nayeli, en tu caso, en tu familia, ¿hubo adicciones? Sí, mi mamá era alcohólica. Mi mamá, digamos, como que encontró en eso un desahogo, una distracción, porque obviamente pues se llenó de amigos, tuvo nuevas relaciones. En eso pues obviamente yo era, pues siempre la seguía. Ella, por ejemplo, era un 24 de diciembre y su novio le llamaba y le decía, vente porque ya, no sé, tal cosa. Y aunque nosotros estuviéramos en la cena familiar, estuviera la familia junta, ella agarraba su abrigo, todo, me vestía. Mis tías le decían, ¿pero a dónde vas? Ya va a ser medianoche, ¿a dónde vas? No, es que ya me voy, él ya me llamó, no sé, y ya nos vamos. Y mi abuela llorando le decía, ¿pero por qué vas a exponer a tu hija a eso? Mira qué hora es. Tú te vas sola con tu niña en transporte, no piensas. Y ella no, sabe, era algo que no veía más allá, no veía el peligro. ¿Y tú qué pensabas? O sea, yo me imagino a ti chiquita mirando a tu abuela llorando, tu mamá jalándote. ¿Tú qué pensabas? ¿Qué pasaba por tu cabeza? Pues yo sentía mucha tristeza obviamente porque, ¿sabe? Pocas veces la familia estaba junta y siempre yo sola, ¿no? Y cuando estaban mis primos yo quería, no sé, como que distraer un poco. Y en el momento se tenía que hacer lo que ella decía. Aunque era en contra de mi propia voluntad, tenía yo que ir con ella porque ella era una persona muy violenta en ese entonces. Y decía, nadie puede mandar sobre ella, solo yo, porque soy yo quien se rompe el lomo para que esta niña coma. Entonces, si yo digo que se va conmigo, se va. Si yo digo que se queda, se queda. Si la dejo, ¿cuál es el problema? ¿Sabe? Entonces, aunque yo sintiera algo, yo no podía decir nada. No era importante lo que yo pudiera decir. Ella nunca me iba a escuchar. Entonces, pues sí, me acababa yendo con ella, ¿no? Me llevaba y no era que, ay, ahora vamos a pasar pues un momento, no sé, de fiesta X. Pues no, porque ella se iba con sus amigos, con su novio y a mí me dejaba con la familia de otra persona. Nayeli, disculpa, y eran por días, ¿no? Sí, fines de semana, porque pues obviamente ella estaba con los familiares de su novio, los amigos. Y pues mientras yo estuviera ahí, con quien estuviera, pero mientras estuviera ahí ella me viera, pues ya de seguro está bien, ¿no? Entonces, pues yo ahí pasaba fines de semana completos. A veces yo era expuesta quizás también a recibir algún tipo de maltrato de otras personas, ¿no? Exacto, sí, porque yo no conocía a esas personas. ¿Sabe? Eran familiares de sus amigos de ella, que había conocido, que era como 3 meses. Entonces ella me llevaba, obviamente, para que yo no viera o yo no estuviera exactamente en el baile o donde ella estaba, me dejaba con los familiares de. ¿Llegaste a pensar en algún momento, Nayeli, que la vida no valía la pena? ¿Te llegaron a cruzar esos pensamientos por la mente? Sí. ¿A qué edad? A los 9, 10 años. Sabía cuando era como que un poco más grande y yo comenzaba como que a ver otras circunstancias en la vida de mi mamá. Y decía, pues yo creo que hubiera sido mejor, pues que sí, que en ese momento que se vio al espejo y se quería dar un tiro, se lo hubiera dado. Hubiera dejado de sufrir allá y me hubiera evitado tantas penas, ¿no? Entonces, era pues un vacío, un dolor que continuaba. Mientras yo crecía, se iba haciendo más grande porque me iba dando cuenta de más cosas.
en una ocasión la vi besarse con uno de sus patrones antes de ir a la escuela. Y eso me causó un colapso enorme. Yo me acuerdo de ese día ahora y siento un hoyo en el estómago porque era una persona, obviamente, que yo era pequeña todavía, ¿no? Y yo me acuerdo en el momento que se acercó ahí, yo los vi que tenían, digamos, una relación, fue algo que me colapsó. Yo sabía que tenía otro novio, pero resulta que no. Y en ese momento no entendí y me eché a correr. Yo solamente pensé en irme, ¿no? Ese día me acuerdo que un tío me llevó a la escuela, pero yo no paraba de llorar. Entonces yo traía una herida muy grande y no sabía cómo lidiar con eso, obviamente. No sabía yo cómo deshacerme de eso. Yo me sentía, ¿sabe? Yo cargaba eso mismo que ella traía, pero pues ella lo desfogaba, no sé, tomando, divirtiéndose en algún momento, pero pues yo no tenía eso. ¿Cómo te desahogabas? ¿Qué hacías para sacar eso que tenías adentro? Cuando estaba más pequeñita, yo la verdad lloraba mucho a solas. Yo como que para que ella no se diera cuenta, yo lloraba, no sé, en el baño, en un rinconcito ahí. Pero yo no tenía permiso de decir nada. Yo no tenía permiso de quejarme o de dar mi opinión de cómo me sentía, porque ella se enojaba. Entonces, cuando llegó mi adolescencia, ahí se desfogó de otra forma porque comencé a ser muy violenta. Nunca llegué a los golpes con otra persona porque pues físicamente siempre soy una persona muy alta y como que no sé, yo como me tenía miedo, no sé, pero yo era violenta. Ahí ustedes ven cómo el ciclo se vuelve a repetir. Tristemente se vuelve a repetir, o sea, tú viviste eso, tu mamá vivió eso con una relación que estaba mal. Tú estabas viviendo eso y ahora tú lo estabas manifestando con otras personas también, volviéndote esa persona violenta. O sea, quizás tú no querías ser así, pero ya era algo que... Es que fue lo que aprendió. Exactamente. Es con lo que creció. ¿Y cuánta gente no crece así, no? Que lo vemos, por ejemplo, en las escuelas del día de hoy, el bullying. ¿Cuántos niños en la escuela le hacen bullying a otros niños? Y si vamos a ver el trasfondo de esa situación, son niños que están siendo también rechazados y maltratados en la casa, ¿no, licenciada? Claro, y en realidad esta idea de que la violencia genera violencia es cierta, ¿no? O sea, no solamente tipo, por ejemplo, como en el caso de ella, ¿no? Que ella empezó a manifestar y agredir a otras personas, sino que a veces la violencia también va hacia sí mismos, ¿no? Empiezan a cortarse, empiezan a arrancarse el cabello, empiezan a mutilarse, ¿no? De alguna forma, sacando partes de su cuerpo. Y esto es también violento, ¿no? Y entonces se manifiesta de varias formas. Y fíjese que ahora que usted está comentando eso, Elisa, tú no me has de dejar engañar, pero es un dolor en el alma, claro, que la persona carga. Por tanto rechazo, por tantas palabras negativas, por tanto tú no puedes, tú no vas a ser feliz, tú no lo vas a lograr, es un dolor en el alma. Y psicóloga, usted no me puede dejar engañar, hay que buscar ayuda, ¿no es así? Exactamente, porque es algo que no acaba, o sea, que sigue, continúa, ¿no? Como hablamos, es una cadenita, acarrea más y más problemas. Por ejemplo, ser tan violento, ver cómo se violenta a otra persona, no es causa de satisfacción. Dice, híjole, ¿por qué lo hice? ¿No? Ya me siento culpable, ya me siento mal y me genera más problemas y el sentirme mal me lleva otra vez a tener otro tipo de conductas que me hacen desahogarme en otro lado y bueno, es una cadena interminable, ¿no? Y me meto y me involucro cada vez en más y más problemas, ¿no? Que es lo que pasaba un poquito con la mamá de Nayeli, ¿no? Ella con la búsqueda de querer encontrar esa felicidad o esa estabilidad quizá emocional en una pareja, pues no tenía una pareja, tenía dos y todo. Y con todo eso no se daba cuenta que estaba ocasionándole un daño a su hija, ¿no? Se queda como, es imperceptible para la persona, ¿no? Y cuando se da cuenta ya no hay cómo volver atrás esas heridas que causó. Claro, porque ya aprendió a vivir así, ya aprendió a encaminarse de esa manera y cómo retroceder, cómo cambiar, ¿no?
Nosotros vamos a ir a una pequeña pausa, pero dejamos a su disposición el número telefónico 55 86 64 5200 si se está identificando con la historia de Nayeli, si estás pasando por eso, si eres una madre que está pasando por esa situación, violentando a tus hijos y no sabes cómo retroceder, aprovecha en este momento para llamarnos. Hay voluntarias dispuestas a escucharte y si no, mándanos un mensajito por las redes sociales que estaremos atendiéndote. Ya volvemos. Y bien, ya tenemos aquí algunas amigas que están haciendo uso de las redes sociales. Licenciada, tenemos aquí algunas preguntas para contestar. Por ejemplo, aquí tenemos una amiga que nos dice, ¿cómo puedo identificar si el comportamiento de mi madre hacia mí es considerado maltrato psicológico? Ok, puedo identificarlo a partir de cómo esto me hace a mí sentir, ¿no? Si yo me siento de pronto cada vez menos segura de mí, ¿no? Si lo que está diciendo realmente me está hiriendo, ahí yo puedo empezar a identificar que está siendo maltrato, ¿no? Todo aquello que tiene un impacto en mis emociones, en mi autoestima, en mi forma de verme, ahí yo puedo ver que quizás sea un maltrato. Un ejemplo, porque a veces los chicos tienden a ser un poco sensibles, claro, están creciendo, se van encontrando con diferentes situaciones, entonces quizás la madre le dice, te he dicho 1000 veces que no me dejes los zapatos ahí, ¿por qué haces ese tiradero? Entonces ya identifica eso como un abuso psicológico cuando realmente en realidad no lo es, ¿no? Vaya, vamos hablando del nivel, ¿no? De lo que me dicen. Por ejemplo, que me digan que no recogí los zapatos, pues digo, no es un problema, ¿no? El problema es que me digan, es que eres muy tonto, eres muy inútil, ¿por qué lo hiciste? Siempre es lo mismo contigo, tú nunca vas a cambiar, ¿no? Y entonces ahí es cuando nosotros podemos darnos cuenta que puede haber un abuso psicológico. O sea, depende mucho la intención y el tono con el que me dicen las cosas, ¿no? Bien, y tenemos otra pregunta. ¿Cuáles son algunos mecanismos de afrontamiento para lidiar con una madre que es emocionalmente abusiva? Bueno, creo que también depende mucho de nuestra estructura personal. Una de las mejores estrategias de afrontamiento, en definitiva, es que nosotros tengamos una correcta autoestima, ¿no? Identificar, bueno, mi mamá es de esta forma, pero no porque sea de esta forma yo voy a dejarme llevar por todo lo que me dice. Yo me doy cuenta que tiene ese problema, entonces, en definitiva, voy a mediar qué es lo que sí va conmigo, qué es lo que no, y empezar a filtrar también las palabras que yo recibo, la forma en la que yo recibo las cosas y también la intención, no cambiarla, dejarlo de ver todo por el lado negativo y pasarlo a ver como de qué de esto me puede a mí servir, ¿no? ¿Qué es lo que me está diciendo que a lo mejor y tiene un poco de verdad y solo necesito cambiar un poco, ¿no? O sea, bien, bien. Licenciada, me dicen que tenemos una llamada. Hola, hola, buenas noches. Hola, buenas noches. Hola, ¿qué tal, amiga? ¿Quieres presentarte o quieres permanecer anónima? Anónima. Claro que sí. ¿Tienes alguna pregunta? Sí, claro. Quería preguntar, por ejemplo, yo tengo una situación con mi sobrino. Él tiene un abandono por parte de su papá, pero a la vez su mamá tiene un nuevo matrimonio y esa persona que ha abusado sexualmente de su propio hermano. Entonces, ¿cómo yo puedo identificar cuáles son las reacciones que él tiene o de si fue abusado o está siendo abusado? ¿Tu sobrino? Sí, exacto, tiene 8 años. Okay. Bueno, los niños de una edad antes de los 10 años normalmente manifiestan sus emociones de forma muy intensa, ¿no? Pero es importante notar el comportamiento. Para poderme dar cuenta si está siendo abusado sexualmente, el comportamiento importa mucho. Quizás es una persona a lo mejor que era muy extrovertida, aquella persona empieza a ser retraído, le tiene miedo a la persona que puede ser su agresor, mantiene una distancia, puede llegar a tener episodios de hacer pipí en la cama, ¿no? De tener terrores en la noche. Y eso es lo que nos puede dar como indicios, ¿no? De que puede tener un abuso sexual. Amiga, ¿tú has notado quizás algún comportamiento distinto en tu sobrino?
Sí, claro, él era un niño muy extrovertido, juguetón, y lo que ha hecho es ahora apartarse de todos, muy serio, no quiere salir de su cuarto, cosas muy extrañas que lo desconocemos. Sí, por supuesto. Entonces ahí infelizmente me atrevería a decir que es importante notar y buscar esta ayuda para él, porque es muy probable que pueda estar siendo abusado. ¿Qué ayuda puede buscar nuestra amiga para...? Principalmente médica primero, para evaluar si realmente él está siendo abusado y de qué intensidad, y pues también psicológica. Digamos que ella, como su tía, puede buscar esta información. Si ella está cercana con él, podría buscar esa información. Y también es importante, queda un poco complicado si en el caso la mamá no está al tanto de la situación, ¿no? Es importante dar aviso a la mamá y que se busque la ayuda. Si ella tiene esa posibilidad, ¿no?, de tener esa cercanía con ella y de hablar de las sospechas que ella tiene y la mamá accede, o en el caso ella está como al cuidado también del sobrino, podría buscar esta ayuda. Digamos que legalmente ella, como un tercero, no puede... Como tal, no, a menos que fuera tutor. Ok, Pero y si por ejemplo ella lo habla con la madre del niño, la madre no accede, ¿qué puede hacer ella? Buscar aproximarse al niño, ¿no? Buscar aproximarse al niño, ser una red de apoyo para él, que ella pueda confiar en él y de alguna forma buscar la manera de que no esté cerca de ese entorno de la persona que lo abusa. Ok, ¿hay alguna organización a la que ella puede acudir, llamar por teléfono? En ese momento no tengo en la mente alguna, pero sí hay instituciones de gobierno que le pueden ofrecer este tipo de apoyo. Bien, amiga. Esperemos que la licenciada haya podido responder tu pregunta y buscar esta información, quizás buscar hablar con tu hermana y ver para buscar una solución para tu sobrino, ¿no? Así es. Amiga, ¿sigues ahí? Hola, hola. Creo que se cortó la llamada. Bueno, continuamos con Nayeli. Nayeli, cuéntanos un poquito, todo esto empezó a generar mucha inseguridad, ¿verdad?, en tu persona. Cuéntame un poquito sobre eso y cómo fuiste creciendo la adolescencia, te casaste y también tuviste a tu hijo, ¿no? Sí. Entonces, cuéntame un poquito de esa inseguridad. Sí, mi mamá obviamente al momento pues digamos, se desahogaba, ¿no?, con toda esa frustración que ya tenía, y ahora yo entiendo que en muchas ocasiones me decía cosas que a lo mejor de verdad no es que las pensara, no es que las sintiera, pero era tanto a lo mejor la molestia y el enojo que llegaba a decirme muchas cosas, ¿no? Me decía, como usted mencionó, ¿no?, como decían hace un momento, es que no sirves para nada, Nayeli. Te pedí que hicieras tal cosa, te pedí que me ayudaras esto, eres una inútil, no sabes hacer nada, como lo comentaba hace un momento. Eso era de mi día a día. Y yo era una pequeña que no me iba bien en la escuela. Entonces era todavía peor. Yo era una niña que yo sufría mucho por la escuela, porque yo aprendí a base de golpes, las tablas de multiplicar, no sé, X cosa, pero a golpes. Yo tenía miedo de ver a mi mamá cuando se enojaba porque me hacía pipí del miedo, porque sabía que se había enojado y que me iba a pegar. Entonces yo crecí con eso. Yo todos los días me decía, es que no vas a poder. O sea, ya sabía que me iban a dejar una tarea o que iba a hacer algo, yo ya iba con esa inseguridad de que yo no iba a poder, de que no iba a ser capaz, de que algo tenía yo, pero que no iba a poder. Entonces aunado con la inseguridad se venía la rebeldía. Decía, como que intentaba cubrirlo, ¿no? Decía, es que no voy a poder, de seguro no voy a saber cómo, entonces mejor hago como que no lo hice porque se me olvidó. Te bloqueabas totalmente, ¿no, Nayeli? Sí. Te bloqueabas totalmente y ya literalmente ya no podías lograrlo, ¿no? Sí. Ahora tú creciste, ¿verdad? Obviamente todo esto, como se dice, afectó, me imagino que hasta la manera de tú relacionarte con las personas, ¿verdad? Te casaste, Sí. tuviste un hijo, ¿verdad? ¿Y qué fue lo que pasó cuando tuviste a tu hijo? Nace mi pequeño y obviamente yo lo veía que era un pequeño que hacía muchas cosas, que no eran normales. Un niño normal pues hace travesuras, típicas, pero él no. Él se llegó a subir al tejado del 3er piso y si no fuera porque dio un mal paso, la lámina se hubiera roto y él hubiera caído al vacío de la casa. Entonces hacía cosas que decíamos, híjole, ¿cómo se le ocurrió eso? ¿Qué pasó? Y él tenía 2 años.
Entonces decíamos, a lo mejor lo que tiene es que es hiperactivo, ¿no? Quiere hacer muchas cosas. Lo llevamos a una estancia infantil como para que se distrajera, hiciera cosas, pero la maestra me dijo, lo que pasa es que su pequeño le cuesta seguir indicaciones. Se ha dado cuenta que cuando le llama, él no voltea. Le ha hecho algún examen del oído para saber si él escucha bien. Entonces, cuando la maestra me comenzó a comentar eso, yo comencé a ver que sí tenía algunos rasgos que no eran normales. Tengo una pequeña un poquito más grande y sí, había una gran diferencia en su comportamiento. Entonces la maestra me dijo, mira, yo te recomiendo que vayas con un papel, ¿no? Como especial, como educadora, para que vayas y busques, te hagan un estudio, vean, que revisen a tu pequeño y todo. En el continuo andar buscando los doctores, buscando un especialista en hospitales especializados en pequeños, ¿no? Me dieron el diagnóstico de que mi pequeño es TEA, es trastorno del espectro autista, tiene Asperger. Entonces, pues sí, se explotó una bomba en mi matrimonio, ¿no? Porque solamente buscábamos quién era el culpable. Y como, digamos, he escuchado, ¿no?, que médicamente dicen que esa situación viene más como por los genes del papá o algo así, yo le decía, ya ves, tú tienes la culpa, es por tu culpa. Entonces ya era un continuo estar peleando para ver quién era el culpable de la situación. Entonces, no fue algo que nos costó comprender, porque no es algo fácil, saber que tu niño, pues digamos que nunca va a ser normal. ¿Y esto te recordó a tu infancia? Porque me imagino que cuando tú veías esas reacciones de él, tú querías reaccionar también, ¿no? Pero me imagino que eso se te venía, ¿no? Claro, y por ejemplo, llegar a pensar que por la forma en que tú viviste y todo lo que cargabas adentro, que quizá por eso tu hijo había nacido de esa forma. Exacto, e incluso un médico, una psiquiatra, haciéndole, digamos, como que la revisión, la consulta a mi pequeño, me dice, pero ¿tú sí me estás entendiendo? O sea, ¿tú sí estás razonando bien? Entonces yo me quedé así de, pues claro que le estoy entendiendo. O sea, es como que, es que yo pensé que a lo mejor ustedes también en tu familia tenías como rasgos y por eso él está así. Entonces me vino ese pensamiento de, ¿sabe? Como ese flashback, ¿no?, que dicen. Y me acordé de que yo me sentí incapaz, de que mi mamá me había dicho siempre, es una retrasada. Entonces, ¿sabe? En ese momento emocional de decir, es que por tu culpa tu hijo está así. Y siempre va a depender de ti. Tú no vas a dejar de ser mamá de un niñito, tú no vas a ver a tu hijo casarse, tú no te van a presentar una nuera, porque tu hijo siempre va a estar así. Entonces, pues sí, ¿no? Ese volver a ese dolor y verlo, que él no tenía la culpa de nada, pero que iba a vivir así. Entonces, sabe pensar y decir, tengo que ser fuerte porque él me va a necesitar siempre. Y si yo no estoy fuerte, si él a mí no me encuentra fuerte, ¿qué va a hacer? Lo primero que pensaba es, yo no voy a hacer lo que hizo mi mamá, porque jamás lo va a entender. Entonces, ¿sabe? El intentar ser fuerte por fuera, cuando por dentro te sientes que el mundo te está comiendo, pero que no te puedes dejar comer, porque él te necesita. Es ahí donde entra esa fuerza interior para levantarse y decir, yo puedo. Ser fuerte es la única opción. Sí. Tu única opción, ¿no? Y por eso en este momento, una vez más, abro nuestra línea de ayuda. Llama al 5586645200. Si te identificas con esta historia, llama, desahógate. Estamos aquí para ayudarte.
Entonces, en este momento, vamos a regresar contigo, porque tú agarraste esta fuerza y pudiste cambiar esa situación. Ahorita vamos a contar esa parte ya de superación, ¿está bien? Pero en este momento vamos a una pequeña pausa y ya regresamos. En México, 7 de cada 10 niños y niñas son víctimas de algún tipo de violencia y diariamente 4 menores mueren por esta causa, de acuerdo con datos de Save the Children. Los menores de edad pueden ser maltratados física, sexual y psicológicamente o por omisión de cuidados. Si conoces a alguien que esté pasando por esta situación, presta mucha atención a los pasos que debes seguir para ayudarle. El número 911 es una de las vías para recibir llamadas para atender emergencias relacionadas a distintos tipos de violencia, como lo son abuso sexual, acoso u hostigamiento sexual, violación, violencia de pareja y violencia familiar. También lo puedes realizar mediante la solicitud de reporte de maltrato que el Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia, DIF, pone a tu disposición. Hay 2 tipos de opciones para realizar la denuncia por maltrato o violencia. Presencial, donde puedes llevar tu solicitud del servicio a la dirección ubicada en Avenida Francisco Sosa, número 439, Colonia del Carmen, Alcaldía Coyoacán, código postal 04100. El trámite se puede realizar de lunes a viernes con un horario de servicio de 9 a 18 horas. O también puedes hacerlo por vía telefónica, comunicándote al 5530-032200, en las extensiones 4424, 4425 o 4426. Se debe proporcionar los elementos necesarios para registrar el trámite y dar seguimiento, como datos de identificación del usuario del servicio, breve relato de la petición, reporte o denuncia que vaya a hacer y ubicación de los hechos. ¿Qué documentos se requieren para denunciar maltrato infantil? Únicamente son 3 los documentos en original y copia que se necesitan para levantar una denuncia por violencia o maltrato infantil. Solicitud por escrito, identificación oficial, comprobante de domicilio. Cabe destacar que la denuncia no tiene ningún costo. Rompe tu silencio. Con tu voz puedes ayudar a aquellos que muchas veces no son escuchados. Pues ahí ustedes ya pudieron ver la información para levantar una denuncia si tienen alguna situación de maltrato infantil. Pero, Nayeli, continuamos con tu historia. Tuviste que ser fuerte. En ese momento era la única opción que tenías para que el patrón no se volviera a repetir, para que la historia no se volviera a repetir. Cuéntame un poquito cómo fue que tú pudiste superar todos esos traumas del pasado. Yo llegué al grupo de autoayuda. Es un grupo especial de puras mujeres y se tocan varios temas, ¿no? Que ayudan personalmente a las mujeres, dependiendo de la situación que están viviendo. No llegamos a encontrar en el grupo autoayuda esa de verdad esa ayuda que necesitamos. Entonces ahí yo encontré pues esa fuerza, ¿no? Eso que yo necesitaba escuchar, yo lo encontré ahí, con ese grupo de mujeres que no me levantaron el ánimo, pero me enseñaron cómo ser fuerte, cómo no dejarme comer por la situación, por el problema. Entonces, obviamente no fue rápido, no fue de la noche a la mañana, porque pues había muchas cosas que curar dentro de mí, había muchas cosas que sanar, que entender, ¿no? Que armar, junto con mi mamá, porque ella también llegó al grupo. Y las 2 llegaron al grupo. Sí. Qué lindo. Sí, ella llegó primero y ella fue la que me llevó, ¿no? Ella me invitó y todo. Entonces, las 2 comenzamos a sanar esa situación, esas heridas, y todo comenzó a tomar un rumbo, tanto con la relación con mi mamá, como con la vida con mi pequeño, obviamente, y obviamente también en mi matrimonio, ¿no? Porque obviamente la situación en mi matrimonio no se quedó así como que al vacío. Todo comenzó a tomar un sentido cuando yo comencé a entender lo que tenía en el grupo, lo que yo comenzaba a aprender.
y lo comenzaba a poner en práctica. Tomé esa fuerza, ¿no? Encontré esa fuerza y lo comencé a poner en práctica en mi matrimonio, con mi mamá y especialmente con mi pequeño. Entonces, a base de eso, pues todo comenzó a tener un rumbo diferente. Te hago una pregunta, Nayeli. A pesar de todo lo que tú pasaste en tu infancia, ¿lograste perdonar a tu mamá? Sí. Y cuéntame, ¿cómo fue eso para ti? Fue muy bonito porque conocí a mi mamá como nunca había sido. Porque ella comenzó a ser diferente. Ella también se curó por dentro. Ya no había nada que ella estuviera cargando para seguir siendo de esa forma, ¿no? Todo comenzó a ser curado y comenzamos a tratar esa situación. Obviamente, pues llegó el momento de aclarar la situación, ¿no? Digamos como que de retomar el tema antiguo y decir, vamos a arreglarlo y vamos a dialogar. Exacto. Lo que nunca hicimos antes, vamos a hablar, vamos a poner todas las cartas en la mesa, ¿verdad? Exacto, sí. Y vamos a platicar. Sí, ¿no? Y se arregló todo y con mi pequeño obviamente pues fue algo que comencé a tratar poco a poco, pero ahora mi niño es un pequeño obviamente que vive con una condición, pero no es lo que me dijeron. Me dijeron que iba a ser un niño que no iba a poder hablar jamás si no era por medio de una terapia así rigurosa de habla. Y él logra comunicarse. Me dijeron que nunca iba a saber que yo iba a ser su mamá. Pero ¿dónde está la diferencia, Elisa? La diferencia está en la manera que tú agarraste esa situación, Nayeli, y tú ya no le decías como te decían a ti, no vas a poder. Tú le decías, vas a poder. Vas a poder, sí. Claro que sí. Lo motivabas. Y y con la licenciada estábamos hablando ahorita que, por ejemplo, es un ciclo, es algo que rueda, que va y viene, y me llama muchísimo la atención que para ella poder arreglar esa situación con su mamá, las dos buscaron ayuda. La mamá cambió primero y reconoció sus errores, y en el caso Nayeli también, ¿no? Claro, y eso es sumamente importante, ¿no? Trae una paz para la persona el escuchar me equivoqué, discúlpame. Eso causa un impacto positivo tan grande que motiva a la otra persona también a decir, bueno, yo no quiero más tener esta misma situación, ¿no? Y también seguramente no fue muy sencillo para su mamá no reconocer todo el daño que había hecho a su hija. Entonces, los grupos de autoayuda, el grupo de autoayuda sirve mucho para eso, porque tiene que ser un trabajo, realmente hay que hacer un trabajo desde las emociones, desde el interior de la persona, trabajar todo lo que ellos traen adentro, ¿no? Y si bien no hubiera llegado la mamá, solamente hubiera llegado ella aún así, el perdonar hacía que ella se liberara de todo eso que estaba ocasionándole que no pudiera avanzar, porque es un freno, ¿no? Un freno a la vida de la persona cuando ella sigue cargando con esos pesos del pasado, ¿no? No puede avanzar. Yo siempre doy la analogía de que a veces es como traer una cinta elástica en la cintura pegada a la pared. Por más que yo quiero correr, no puedo lograrlo. No sales del lugar. Llega un punto en el que otra vez me rebota para atrás, ¿no? Porque yo traigo arrastrando un pasado. Ese peso, ¿no? Que muchas personas lo conocen como un peso que cargan en las espaldas. Pero bueno, ya casi se nos va el tiempo, ¿no, Elisa? Muy corto para contar todo. Pero, ¿quién es Nayeli hoy? ¿Quién es Nayeli hoy? Quiero que digas unas palabras para esa mujer que en este momento nos está viendo y di unas palabras inspiradoras para esta mujer que nos está viendo, por favor, aquí. Sí, el día de hoy soy una persona que confío en mí misma, que logré perdonar, aunque la vida que yo llevaba me dirigía a ser, pues una más, ¿no? Ser incluso hasta una persona, no sé, sin valor, sin sentido, ni por mí ni por los demás. Soy una persona que me aprendí a amar, aprendí a quererme, a valorar lo que soy y que no me dejé comer por los problemas. Entonces, tú mujer que ahora vives con ese dolor, con esa tristeza que yo vivía, yo sí te puedo decir que en el grupo de autoayuda yo encontré eso que yo necesitaba. Qué hermoso, Nayeli. O sea, un ejemplo
Realmente, vida. de superación. De superación, Que exactamente. no te define lo que has pasado en tu vida, las situaciones, las luchas no definen quién eres. Exactamente. ¿no? Y se rompe aquí el círculo vicioso. Sí es posible romper ese círculo vicioso, ¿verdad? Realmente. Nosotros tenemos un video inspirador que encontramos en las redes sociales y se ha hecho viral Así es. porque vemos a un padre ayudando a su hijo, ¿no? ¿Lo tenemos por ahí? Ahí vemos, ¿no? A un papá en la playa empujando a su niño en la bicicleta y no sabemos qué situación ese padre puede estar pasando. Si está pasando por un mal momento en el trabajo, si tiene deudas, si... Pero mira la forma que lo celebra. Exactamente. Son los pequeños detalles que hacen la diferencia, mi querida Elisa. Y memorias que van a quedar para toda la vida en la mente de ese niño, ¿no? Así es. ¿Te emocionas, Nayeli? Sí, sí, porque me acuerdo de mi pequeño, ¿no? Y ahora él todo lo puede, porque es feliz. Bien, nosotros nos despedimos de ustedes la próxima semana, 7 en punto de la noche. Chao, chao.